dejemos eso para otra oportunidad. Les saludo a todos, bienvenidos a esta primera clase del año 2021. Vamos a terminar este curso de predicación expositiva, lo que para algunos es la hermenéutica, perdón, la homilética, que es el arte de predicar. La homilética es una ciencia. Hemos visto la primera clase algunas generalidades, esto lo vimos el viernes antes pasado, donde analizamos un poquito la introducción, la importancia, vimos el apoyo teológico a la predicación expositiva y entre muchas cosas que decíamos, ¿se recuerdan? Decíamos que la predicación, ¿cierto?, es respaldada por la soberanía de Dios, debe ser cristocéntrica, debe estar apoyada por el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, y esas cosas fuimos viendo en la primera clase. Y la segunda clase, permítame compartir ya el PPT, aquí está. Ahí sí. Y ya la segunda clase fuimos viendo lo que vamos a ver ahora como resumen. Como objetivo general se mantiene respecto a la primera clase, que es entregar una herramienta útil y eficaz para la preparación de un mensaje homilético conforme a la necesidad contemporánea que hoy vive nuestra sociedad, particularmente la iglesia local. Segundo objetivo, se mantiene animar a los predicadores del Evangelio a recordar ciertos consejos prácticos que le ayudarán a ser un buen expositor de su palabra. Y tercero, la importancia de la predicación expositiva en estos tiempos. El contenido del curso son 8 temáticas. Ya vimos la introducción, que es la homilética, hicimos un recorrido histórico de la homilética, vimos los fundamentos teológicos de la homilética. Estoy seguro que si yo les pregunto, menciónenme un fundamento teológico, yo creo que todos tratarían de prender su micrófono y me dirían al menos uno. Vimos la elaboración del bosquejo, ¿se recuerdan cómo se bosqueja? Vimos la introducción, qué importancia tiene la introducción, vimos las ilustraciones, la importancia de las ilustraciones, vimos las aplicaciones y finalmente vimos la conclusión. Y al final de la clase de la semana pasada vimos los tipos de sermón, que fue el último tema que vimos. A manera de resumen de la clase número 2, lo más importante que vimos la semana pasada fue las partes de un sermón. Vimos el texto del sermón, que el texto del sermón usted tiene que soñar con el texto del sermón, usted tiene que leerlo 3, 4, 5, 6, hasta en 7 u 8 versiones de la Biblia respecto al texto que Dios a usted le dio. Hicimos algunos ejercicios de la idea central, ¿se acuerdan? Yo les di una tarea, pero la hicimos en clase, por lo tanto no había que hacer la tarea. Me falta la I. ¿Qué me pasó? Esperen un segundo. Se puso blanca la pantalla. ¿Por qué? Ahí está. Ya, idea central. Vimos la importancia de la introducción y vimos las características de una introducción, cómo debía ser una introducción, más o menos cuánto tiempo debiera demorar, que la introducción debía ser lo posible del mismo texto, podría haber sido el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo cuando el escritor de ese libro escribió acerca del texto que usted eligió para predicar. Vimos el cuerpo, desarrollo y sus divisiones. Vimos las ilustraciones que son importantes dentro de cada división o subdivisión, y vimos las conclusiones del sermón. Las conclusiones del sermón tienen que ver con hacer un pequeño resumen de todos los puntos anteriores. Y dijimos que lo importante aquí era la idea central, y la idea central tiene que venir sí o sí, sí o sí. ¿De dónde sacamos la idea central? ¿Qué me puede decir? ¿De Dios, de la Biblia? Sí, bueno, sí, pero... Lo que dice el autor, lo que el autor quiere comunicar a través de ese Exacto. Escrito. Si yo selecciono un texto bíblico, yo tengo que extraer de ese texto bíblico la idea central, y es la idea central en la que me va a mí, la idea central en la que usted váyase a la idea de que usted se sienta en un vehículo, toma el volante es la idea central, perdón,
El volante es el texto y su GPS es la idea central. Y usted pone la dirección donde quiere llegar y el texto más la idea central le van a llevar a usted al lugar de destino. ¿Y cuál es el lugar de destino? Ya el autor original ya lo dio. Usted simplemente tiene que traspasarlo desde su origen, cuando fue escrito, a la época contemporánea, que en el fondo es su iglesia local. ¿Okay? Más o menos eso para que usted pueda entender. Entonces, bueno, dijimos que, y aquí hubo algunas diferencias, pero a raíz de algunas situaciones que a veces ocurren en las iglesias, es necesario volver a tocarlo. La duración del sermón. Yo decía, entre algunas cosas que me preguntó el pastor Jorge, y aquí quiero tal vez apuntar un poquito más a esto. Mire, cuando usted es un expositor de la palabra, con mucha experiencia, y usted tiene dominio, ¿cierto?, de la predicación expositiva, y sabe cómo interpretar un pasaje, lo sabe desarrollar, Dios le ha dado la gracia para predicar, Dios le ha dado la gracia para compartir un sermón, usted puede demorarse más de 45 minutos, inclusive puede demorarse hasta 1 hora si quiere. ¿Por qué? Porque el mismo texto, no usted, el mismo texto que usted estudió y que usted expuso, el Espíritu Santo le va a ir guiando y para desarrollar de manera eficaz y atractiva el sermón, de tal manera que usted puede pasar 1 hora y usted va a cautivar las mentes y los corazones de las personas que están escuchando. Pero si usted no tiene esas características, si usted es cierto, es un predicador que se está preparando, va de a poco, va caminando y madurando en estos temas que es la predicación, indudablemente que el sermón no debiera durar, en su caso y en mi caso, yo no me creo un predicador osado, con experiencia, no debiera durar menos de 25 y más de 40-45 minutos. Martín Lutero aconseja a los predicadores lo siguiente: párese derecho, hable con valentía y siéntese rápido. Y dice Martín Lutero, el sermón ideal debe durar entre 25 a 45 minutos. ¿Ok? Pero si usted le insisto, si usted maneja el tema, si usted predica todos los días, si usted vive el evangelio, por lo tanto tiene el dominio de esto, de este arte, de esta ciencia que es la homilética, hay oportunidades que usted se puede dar el lujo, ¿cierto?, de demorarse 1 hora y va a mantener cautivo a la congregación. Hablemos de expositores que tienen estas características: Miguel Núñez, David Ormachea, John MacArthur, Sugel Michelin, y otros tantos que no tengo en este minuto, Paul Washer, y otros tantos que tengo en mi cabeza, ¿ya? Uno los puede escuchar 1 hora, 1 hora 20, 1 hora 30, y la verdad es que uno quiere escuchar más. Pero no es mi caso y tampoco es su caso. Y ya entramos en la última parte de nuestro curso de predicación expositiva, que es simplemente el sermón expositivo. ¿Y qué es, a manera de introducción? Pablo escribe a la iglesia, a los Corintios, en su primera carta, capítulo 1, versos 20-21, y lo leo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Dice Pablo. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera a él, indudablemente, mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces, si usted hace un análisis de este texto, se da cuenta que lo que va a provocar o lo que va a permitir que una persona sea salvada, ¿cierto?, de las garras de su pecado, de su condición de hombre impío, de hombre natural, es solo la predicación de la palabra. Pero ojo, usted debe transmitir la idea original, que es la idea exegética, transmitirla al oyente lo que es la idea homilética. Vamos a ver un poquito más de eso ahora. Entonces usted saca la idea exegética del texto, la lleva al bosquejo
la predica y lo que está usted haciendo al predicarla es dar la idea homilética, que en el fondo es la idea exegética, es decir, lo que usted interpretó. Por lo tanto, es necesario que el predicador sepa interpretar las escrituras y se base exclusivamente en el texto y en su contexto, y no en ideas propias, que a veces los predicadores cometen ese error. Que, hermanos, vamos a predicar de 1 Corintios 1 al 20. Usted lee el texto y habla de la sandía. ¿Qué tiene que ver la sandía respecto al texto? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque los predicadores, sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto?, no tienen noción de homilética y mucho menos de predicación expositiva. Esto nos muestra la importancia de la predicación, pero la pregunta es, ¿hemos sustituido el medio escogido por Dios para poner en práctica el medio que a nosotros nos parece mejor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fíjese, si hoy vamos a una congregación y evaluamos el culto, ¿qué cosa ocupa la mayor parte del tiempo? Encontraremos diferentes cosas: alabanza, danza, películas, dramatizaciones, payasos, etc. Necesitamos preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la lectura y la exposición de la palabra de Dios? Muy poco. Hoy la lectura de la palabra ha quedado relegada a un segundo plano. Hoy lo que más se escucha es el pensamiento y razonamiento personal del predicador, y no así el pensamiento de Dios expresado en su palabra, que es la idea exegética. El doctor Oscar López, profesor en teología de Dallas, decía: no hay mejor satisfacción al saber que uno ha comunicado la palabra de Dios y llegado con ella al corazón de la gente. El príncipe de los predicadores, ¿cierto? Spurgeon dijo en su oportunidad: llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y sonaba en su minuto tal vez muy osado a las palabras de Spurgeon. Sin embargo, él las dijo hace 100 años atrás. Es como una profecía que en ese minuto Spurgeon estaba declarando sin saber que era profecía, porque hoy en día, lamentablemente, en muchos púlpitos, y también digo con mucho dolor, en mi amado país, ¿cierto?, uno ve cada predicación y lo único que falta es que se vistan de payasos. Y así es en estos días, aunque Spurgeon, como le decía, lo declaró hace más de 100 años. Donde quiera que uno esté, donde quiera que uno viaje en este mundo, habrá hombres y mujeres en las iglesias que cuidan y pastorean bien a sus ovejas. No hay que decir nada de ellos. Sin embargo, habrán otros que son meros payasos, distrayendo y divirtiendo y hasta trasquilando a sus cabras. Por eso creemos que el mejor método para predicar la palabra de Dios es la predicación expositiva. La predicación expositiva. Bien, vamos a continuar. La importancia de la predicación expositiva. Mire, el predicador no habla de sus propias ideas, sino que expone lo que la Biblia dice, lo desarrolla. El predicador que ha dedicado tiempo en estudiar un pasaje y lo expone ante su congregación es un predicador que verdaderamente habla de parte de Dios. Hermanos, les voy a hablar en nombre del Señor, y empieza a hablar de la sandía cuando estaba cuando Hay un micrófono abierto. Sí, lo acabo de silenciar. Entonces el predicador, cuando estudia su pasaje, cuando lo desarrolla, lo desmenuza, lo destruye, no está bien dicho destruir, lo desmenuza, es decir, extrae la idea exegética del pasaje y la transmite a través de un sermón al oyente, indudablemente tiene la osadía de decir: estoy hablando en nombre de Dios. Él debe buscar en oración, no apartarse de lo que el pasaje dice, y pedir la unción del Espíritu Santo para que durante la predicación Dios esté transformando las vidas de las personas que lo oyen. Su principal objetivo es poder subir al púlpito
y poder decir con confianza, así dice el Señor. Esto solo se puede lograr si el predicador, escucha bien, está totalmente comprometido a someterse al texto, está comprometido a someterse al texto que va a predicar, dejar que el texto lo transforme en primera instancia y luego que el texto hable a la congregación diciendo él un mero y luego que el texto hable a la congregación siendo él, es decir, el predicador, un mero instrumento en las manos de Dios. Cuando un predicador hace esto, habla con autoridad de Dios y no con ideas imperfectas de hombres. Me voy a saltar las ventajas de la predicación expositiva, ¿cierto? Pero quiero mencionar estas que están acá, son varias. Hace falta explicar qué es la predicación expositiva. La mayoría de los seminarios e institutos teológicos como nosotros presentan la palabra expositiva como uno más de los varios tipos de sermones. También debemos enfatizar la predicación expositiva como una de las principales tareas del pastor hoy, y no tan solo del pastor, sino que de cualquiera que desee predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Ahí sí. ¿Está bien ahí? Ya. Y todo eso no es malo, pero si queremos que realmente nuestra iglesia se desarrolle en la gracia de Dios y crezca en la gracia, debemos escuchar y obedecer lo que los apóstoles hicieron ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Y lo resumo con 2 versos solamente. ¿Qué dijeron los apóstoles? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos a los apóstoles no en una actitud de despreciar el ministerio de la diaconía, de ninguna manera, sino que veían la importancia de mantener centrada su atención en la predicación de la palabra de Dios. En el caso de ellos, era una predicación de lo que el Espíritu Santo les entregaba. Hoy día la idea es que lo que el Espíritu Santo ya entregó, ponga bien, atención, lo que el Espíritu Santo ya le entregó a los escritores de la Biblia es lo que nosotros vamos a predicar. No mis ideas, no lo que yo creo del texto, sino lo que el escritor bíblico en su minuto escribió porque lo recibió del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que hace la predicación expositiva. Definamos un poquito entonces qué es la predicación expositiva. El doctor Héctor Robinson, define la predicación expositiva de la siguiente forma. Es la comunicación de un concepto bíblico engendrado por medio de un estudio de un pasaje bíblico en su contexto histórico, gramático, literario, aplicado por medio del Espíritu Santo, primero en la persona del predicador y luego a través de él a los oyentes. Luego el doctor Oscar López la define, es la comunicación de la palabra de Dios a través de la personalidad del que predica. Miren la importancia de la predicación expositiva. Esto lo vamos a saltar porque quiero hacer un poquito más de ejercicios con ustedes, pero esto yo se los voy a mandar al grupo del instituto para que usted lo lea en su casita, ¿cierto? Y vaya familiarizándose con lo que estoy señalando. Marca de un sermón expositivo. Hay 2 cosas importantes en el sermón expositivo, que son la marca de este tipo de sermón. Primero, que debe haber una idea central y que debe aplicar el texto. Primero, que ya lo vimos la semana pasada, lo que era la idea central. Todo mensaje expositivo debe tener una idea central. La principal característica de la predicación expositiva es que cada sermón tiene una idea central que es la condensación del mensaje bíblico. La idea central es un principio básico del sermón expositivo. Usted con todas estas clases, ya que usted se está familiarizando, mire, póngase a escuchar sermones en las redes sociales o en YouTube. Y usted se va a dar cuenta del momento 1 hasta el último minuto, usted va a decir, wow,
pero haga una crítica constructiva, no diga, wow, mira que predicó mal el pastor. No, 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 no. Y tampoco usted ahora, que sabemos un poco de predicaciones positivas, no esté cuestionando a quién está predicando. Lo que sí es importante que usted vaya descubriendo, en cierto sentido, algunos, entre comillas, algunos sinsabores que se cometen a veces en las predicaciones. Por ejemplo, muchas predicaciones no tienen una idea central, tienen 10 ideas centrales. Y ninguna de esas se desarrolla, sino que las mencionan. Mencionan las características, por ejemplo, si yo quiero predicar de la micro es un vehículo de transporte, hermana Elizabeth, ¿ya? Yo digo, la micro, cierto, tiene rueda, la micro tiene motor, la micro tiene ventana, la micro tiene puerta, la micro tiene un conductor. Pero yo jamás hablo de la idea central, ¿para qué sirve la micro? ¿Se da cuenta? Más o menos eso. Debe explicar el texto. Este es el fundamento de la predicación expositiva. Si no hay explicación del texto bíblico, no hay mensaje. ¿Ok? Podemos compartir, dar una idea, opinar, dar una charla religiosa e incluso animar a las personas a evangelizar con principios bíblicos, pero esto no será un sermón expositivo. El sermón expositivo tiene 4 etapas y que son estas 4. Usted va a encontrar en textos sobre predicación expositiva que hay algunos que hablan de 7 pasos o 7 etapas del sermón expositivo, otros hablan de 10 etapas, pero, ¿cierto? Haciendo un esfuerzo para resumir todas las etapas, ¿cierto? Llegamos a la conclusión que son 4 etapas las que son más necesarias que usted conozca. La primera de ellos es la familiarización. Hermano Daniel, por favor. Sí, hermano Alejandro, me quedó una duda cuando dijo usted que dijo que el Espíritu Santo ya había entregado lo que quería decir al escritor. Porque siempre yo he escuchado que el predicador insiste varias veces en que lo que él está desarrollando es lo que el Espíritu Santo le está entregando. No. Entonces me quedó esa como... A ver, voy a tratar de explicarlo, mire. Por favor. Le voy a hacer preguntas. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los 40 o 41 escritores, ¿cierto? Correcto. La palabra que está ahí como inspiración en 2 Timoteo 3:16, que dice que Dios inspiró, que la escritura toda la escritura es inspirada por Dios y útil para bla, 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 ¿cierto? La palabra inspiración ahí es en el griego tesneusto, ¿ya? ¿Y qué es la palabra tesneusto? Esta es la idea, es dictar en la conciencia la idea que el Espíritu Santo le está transmitiendo al escritor. Y el escritor la redacta, ¿cierto? Tiene más o menos redacción, pero la redacta de tal manera que hablamos de una inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa esa? Que es verbal porque es lo que el Espíritu Santo le dictó en la conciencia al escritor, y es plenaria porque es exacta. Pero los manuscritos originales, recuerden, hermano Daniel, que no hay ningún manuscrito original. ¿Sabía usted eso? Me lo imaginaba. No hay ningún manuscrito original. Pero me imaginaba. No por ejemplo, la carta a los romanos. La carta a los romanos original que escribió Pablo se quemó. Dionisio en el siglo II, si mal no recuerdo, no me recuerdo muy bien, mandó a quemar todos los textos sagrados, entre ellos los escritos originales, tanto del Antiguo como del Nuevo. Lo que hay, hermano Daniel, son copias de copias de copias. Las copias más antiguas, ¿cierto?, se encontraron ahí en Qumran a mediados del siglo XX, 1940 y algo. Se encontraron ahí en Qumran una cantidad importante de manuscritos, de copias de los manuscritos originales, ¿ok? Por lo tanto,
si el Espíritu Santo le dictó en la mente a los escritores lo que usted tiene que hacer como predicador es conocer la correcta interpretación de lo que dijo el Espíritu Santo a Pablo. Usted estudia el texto, ¿cierto? Es estudiar el texto. También usted tiene que pedir, recuerde, uno de los principios de la predicación es que usted tiene que depender del Espíritu Santo. Entonces usted, Señor, voy a estudiar este pasaje que tú me diste. Ayúdame a comprenderlo, ayúdame a interpretarlo correctamente. Para eso usted va a tener un diccionario, va a tener una concordancia, va a tener un comentario, y usted va a tener un montón de herramientas para interpretar bien el texto. Usted aplicar hermenéutica. Claro, es lo que nos enseñó el pastor Juvenal. Usted va a estudiar el contexto inmediato, el contexto del libro, para poder llegar a la verdad del texto. Entonces, todo ese trabajo, ¿cierto? Usted se llama interpretación. Usted tiene la obligación de interpretar el pasaje que usted va a predicar el domingo. Usted tiene la obligación de interpretarlo correctamente. Lo vamos a ver ya, pero estamos hablando de la familiarización. Entonces, cuando yo digo que el Espíritu Santo a usted le va a permitir, si usted depende de él, interpretar correctamente lo que él ya le dijo a Pablo. ¿Se entendió ahora? Sí, justamente me estaba acordando de eso, porque hay un verso que dice de que cuando vaya delante de la sinagoga, una cosa así, algo por ahí, que no se preocupe lo que va a decir, que el Espíritu Santo le va a decir. No, eso es otra cosa, mi hermano. No. Pero es que es para complementarles la idea, que yo he escuchado varias veces que los predicadores dicen eso, dicen que el Espíritu Santo, ¿cierto? Da lo que uno tiene que hablar, bajo esos versículos, digamos. Sí, pero ese versículo no tiene nada que ver con lo que es la interpretación bíblica. No tiene nada que ver. Mire, el hacer eso, hermano Daniel, es decir, no, si yo me subo arriba del púlpito, abro la Biblia y el Espíritu Santo me guía a decir lo que Él quiere, ese es un acto de irresponsabilidad tremendo. Hermana Elizabeth, por favor. Ay, pensé que quería hablar. Disculpe. Hermano Daniel, ese es un acto de irresponsabilidad. ¿Entiende? Por eso que estamos estudiando el arte de predicar. Es una ciencia. Entonces, como es una ciencia, tiene procesos y debe ser exacta. ¿Se da cuenta? Entonces, para que pueda ser exacta esa ciencia, yo debo conocer estas herramientas para que cuando yo predique, la idea central sea la que el autor original recibió del Espíritu Santo. Lo que usted recibe del Espíritu Santo cuando usted estudia el texto es la interpretación. ¿Me entiende? De lo que el escritor original escribió de parte del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace dos trabajos. Ya hizo un trabajo de dictar en la mente a los escritores, pero cuando alguien predica y depende de él, el otro trabajo es ayudarle a interpretar lo que él ya dictó a Pablo, a Pedro, a Juan, a Moisés. ¿Ok? ¿Le contesté su pregunta? Sí. Perfecto. Muchas gracias, hermano Alejandro. Listo, hermano Daniel. Entonces... Hermano Alejandro. Sí, por favor. Yo tengo una duda conforme a lo que estaba preguntando, conforme a lo que le estaba respondiendo al hermano Daniel. Uno de los 4 elementos teológicos de la homilética, el primero es la convicción de la soberanía de Dios. Sí, correcto. ¿Amén? Y el tercero es la convicción acerca del Espíritu Santo. Yo tengo una pregunta conforme a eso. Dios, en su soberanía, sabemos que Dios es todopoderoso, ¿puede Dios usar un hermano a través de una predicación para entregar un mensaje a la iglesia para estos tiempos? Una pregunta. En su soberanía, por eso a través de un texto, no sé, por darle un ejemplo, uno más o menos entiende lo que
Dios le habló a Josué cuando le hace en el 1:9 que estaba preparándola para la conquista de la tierra prometida y todo. Y por darle un ejemplo, cuando le dice, Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, que Jehová, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Por darle un ejemplo, Dios puede moverse conforme a su soberanía, a su voluntad, entregar un mensaje para la iglesia en estos tiempos y decir, no sé, hermanos, esfuércense, sean valientes, ¿no? Algo así. No sé si me entendió bien la pregunta. Más o menos, pero voy a tratar de darle una respuesta. Mire, vuelvo a explicar. Los 4 elementos teológicos de la homilética, los 5, perdón, es la convicción de la soberanía de Dios, ¿cierto? O sea, yo estoy convencido de que fue el Espíritu Santo que soberanamente me eligió para predicar. Lo segundo es que estoy convencido que debo predicar sobre Jesucristo, es decir, mi mensaje tiene que ser cristocéntrico. Tercero, es que estoy convencido de que si yo dependo del Espíritu Santo, indudablemente que voy a llegar a una buena idea central. Cuarto, estoy convencido sobre la palabra de Dios, que es ella la que produce el cambio y no lo que yo pueda pensar de lo que dice la palabra de Dios. Y quinto, es que la convicción acerca de la iglesia. Pero respecto puntualmente a lo que usted me señala, hermano Luis, yo no puedo limitar al Espíritu Santo. Lo que yo estoy enseñando es cómo predicar, las herramientas para que usted pueda desarrollar un buen sermón expositivo. Si en algún minuto un hermano o un siervo no preparó un sermón, ¿ya? Y se subió al púlpito y ya tiene años de circo, abrió la Biblia y dijo, hermanos, yo he recibido del Señor hoy día predicar sobre esto. Mire, yo no puedo ser yo no soy Dios, yo solo me baso en el conocimiento empírico, que es el conocimiento empírico, es el conocimiento que nos da la experiencia. Y la experiencia nos dice que eso sería un acto de irresponsabilidad, ¿cierto? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? El pecado. Entonces, ¿es bueno preparar un sermón? ¿Es bueno trabajar en el sermón? Sí, es bueno. Pero ya, pensemos que el siervo o el hermano que se le designó para predicar en la semana, ¿cierto? Trabajó y no pudo preparar el sermón y se subió al púlpito y abrió la Biblia, ¿cierto? Dijo, hermano, le voy a predicar sobre, qué sé yo, Efesios capítulo 1, verso 4. Y si predicó bien, wow, usted puede decir, hermano, ve que no necesitó estar en un curso de predicación expositiva. Yo le puedo decir, hermano, lo que pasa que a veces el Espíritu Santo o Dios, que es lo mismo, tiene misericordia de su iglesia. Bien. Pero son actos excepcionales. ¿Me entiende? Pero ojo con decir, Dios me dijo que predicara de esto, cuando yo no desarrollé y no tuve ningún momento ni oración para buscar un texto, para interpretarlo, para sacar la idea central, desarrollarlo, hacer un bosquejo y pedirle dirección al Espíritu Santo. Ojo con eso. ¿Ok? Yo aconsejo o sugiero que aquel que quiera predicar la palabra de Dios o es designado para ello, sea responsable delante de Dios y prepare su sermón con responsabilidad, usando estas herramientas que estamos enseñando. ¿Ok? Eso. Muchas yo gracias. Llevo años predicando. Mire, yo llevo años predicando, muchos años. Y puedo subirme al púlpito y decir, no pude, la semana tuve mucho trabajo en la oficina, ¿cierto? Y tal vez pueda predicar de manera homilética porque tengo un banco de datos en mi cabeza. Pero nunca me subí a un púlpito sin haber preparado un sermón. Nunca. Y a mí me han designado el mismo día, por lo menos yo busco en mi base de datos un sermón que yo considere que es el correcto para ese día, ¿cierto? Pero yo ya lo estudié antes, ¿me entiende? O sea, yo hice la tarea antes
¿Ok? Eso es, mi hermano. Bien. ¿Le contesté su pregunta? Gracias. Sí, muchas gracias a mi hermano Alejandro. Me deja muy claro porque también me respondía sobre lo mismo que decía nuestro hermano Daniel, que decía que el Espíritu Santo va a traer a memoria de lo que nosotros en algún momento hemos estudiado, hemos tenido tiempo a solas con Dios. Exactamente, exactamente. Amén. Bien, volvamos Muchas entonces gracias, a esto que estamos viendo, que hay 4 etapas en el sermón expositivo, que es la familiarización, la interpretación, la formulación y la comunicación. Veamos el primero de ellos. ¿Qué le pasa a mi computador? Allá. En la preparación se incluyen 4 etapas para preparar sermones expositivos. Tomando contacto con el texto o pasaje bíblico, algunos lo llaman familiarización. Es cuando yo tomo contacto con el texto. Viene el entendimiento del pasaje y su significado, es lo que se conoce como la interpretación del texto. Luego tenemos que determinar el tema que trata el pasaje, o lo que se conoce como la formulación de la idea central. Y cuarto, finalmente, tenemos la transmisión del producto logrado de las 3 primeras etapas. Esto es la comunicación del sermón. Es decir, aquí están desarrollados, están sintetizados lo que vamos a ver en cada uno de estas 4 etapas. Me voy a saltar la interpretación porque eso ya ustedes ya lo vieron. Voy a quedarme con las últimas 2, pero permítame hablar un poquito de la familiarización, me cuesta esa palabra. Tomando contacto con el pasaje bíblico, que es la familiarización, y tiene 2 puntos, la selección del texto y la observación. Primero, el predicador debe saber que entender la Biblia exige, hermano Luis, tiempo para leer, para seleccionar, para estudiar, para pensar bien, para buscar ilustraciones y buenas aplicaciones. Lo primero, después de pedir la guía de Dios, es decir, del Espíritu Santo, en oración, Señor, dame un texto bíblico para predicar a la iglesia. Me designaron este domingo para predicar, ¿cierto? Y que necesito un texto que tú me entregues, Señor. ¿Cuál es la necesidad de mi iglesia local? Bueno, lo primero entonces, después de pedir la guía de Dios, será elegir el texto y comenzar el proceso de estudio. Nosotros vemos cómo el mundo atrae la atención la atención nuestra hacia lo que nos quiere ofrecer. Por ejemplo, la Coca-Cola es la chispa de la vida. Y a usted le van a poner unos spots publicitarios que a usted lo van a hacer tomar Coca-Cola. En el fondo, usted debe generar un texto bíblico de tal manera que usted atraiga la atención de su iglesia. Ahora, dijimos la selección del texto y la observación, que son los 2 puntos de la familiarización. Selección del texto. Puede ser 1 o varios versículos, puede ser un capítulo o libro entero si usted quiere, pero siempre será bajo un tema definido, la idea central. Aún podría ser un solo versículo y mantener la predicación expositiva como tal. Por lo general, cuando el predicador se acerca a la Biblia, la primera pregunta que surge es, ¿qué voy a predicar el domingo? Señor, ¿qué es lo que la congregación necesita? Señor, ¿qué desea Dios comunicar a mí y a los hermanos? Por ejemplo, si es un sermón, si es el último, no voy a usar ese. Si es el primer sermón del año, usted no va a predicar sobre los viajes de Pablo, pues, porque tiene otra connotación. Usted predicará, estoy pensando, de las metas, de construir ideas juntos para este año, y usted buscará un sermón acorde al primer día, al primer domingo del mes, ¿ok? Pero esa es la idea, ¿se da cuenta? Entonces usted se pregunta, ¿qué voy a predicar el domingo? ¿Qué es lo que la congregación necesita? ¿Qué desea Dios comunicar a mí y a los hermanos? Ojo, ¿qué es lo que Dios desea comunicarme a mí primero? Y después usted dirá, y ahora se los voy a comunicar a mis hermanos. Entonces esa es la selección del texto. Y hay algunas características que están aquí, algunas interrogantes que usted se tiene que hacer, que están acá. Les dije que usted lea esto. Por ejemplo, según las noticias del mundo, ¿cierto? Los sucesos actuales también a veces amerita poner nuestro ojo y saber cómo responder a la congregación. Sobre todo hoy en día que vivimos en la era Salfate, pues. El COVID-19, ¿qué dice Dios
sobre el COVID-19. Acuérdense que cuando comenzó esta pandemia, los grandes escritores empezaron a escribir sobre el COVID-19. Y usted también, pues si en algún minuto lo designan para predicar y usted dice, wow, estamos viviendo una situación difícil en mi país, voy a buscar un pasaje que hable, no del COVID, pero sí tenga relación con el COVID-19. Por ejemplo, las metas del plan de trabajo de la iglesia. Esto podría hacerse sobre la base de un tema o temas, y también tomando como base un libro o libro de la Biblia. Ejemplo, Habacuc. Nuestro pastor Jorge, cierto, el año pasado, determinó en esta meta de trabajo, ese plan de trabajo que él quiso desarrollar para la iglesia, dos temas fundamentales: el libro de Romanos y el libro de Habacuc. Y durante casi todo el año, cierto, estuvimos exponiendo todos los predicadores de la iglesia sobre el libro de Romanos y sobre el libro de Habacuc. Luego, todo el consejo de Dios como pastores se debe asegurar que a lo largo del año se esté dando a la iglesia una dieta balanceada, predicando tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí hay algunas ideas, hermanos y hermanas, de cómo seleccionar un texto para predicar. Luego está la observación. Luego usted seleccionó el texto, usted lo va a observar, o sea, después de leerlo. Observar es fundamental y básico para todo estudiante de la Biblia y más aún para aquel que está involucrado en el ministerio de la palabra. Por ejemplo, usted lee el texto y usted empieza a anotar en su cuaderno de estudio las palabras que para usted son necesarias estudiarlas. Usted lo va observando. Lo que yo le decía, hermano Daniel, voy a predicar de la Biblia, que toda la Biblia está inspirada por Dios. Entonces usted dice, ¿qué es inspiración? Y usted la busca en el diccionario, y ahí se va a encontrar que esa palabra en el diccionario, en el griego es teneusto, y usted estudia el significado real de la palabra teneusto, que es inspiración. Se da cuenta, usted va observando el texto y lo va estudiando también. Y aquí también hay algunas ideas de cómo hacer la observación al texto. La lectura del texto, observe los personajes involucrados, quiénes son, cómo actúan, cómo se relacionan entre sí, por qué se fueron escogidos para ser parte del pasaje. Aparecen en otros lugares, por ejemplo, Romanos capítulo 4, aparece la figura de Abraham. ¿Por qué Pablo tuvo la necesidad de explicarle a los romanos, que eran judíos cristianos, la figura de Abraham? Y usted dice, ¿por qué? Entonces usted estudiará la vida de Abraham y se da cuenta que Abraham era considerado el padre de la fe, y ahí, cierto, usted va observando el texto y lo va estudiando. Luego, observar los eventos y resultados, cómo se ocasionaron, dónde se llevaron a efecto. Por ejemplo, cuando Jesús, cierto, sube a la barca y empieza a haber una tormenta, usted dice, ¿por qué tormenta? Ok, y usted va a estudiar los fenómenos climáticos que suceden ahí en el Mar Rojo y se da cuenta que siempre hay tormentas, pues. Entonces usted tiene que estudiar en un diccionario bíblico. Luego, ¿cuál fue el resultado? Los testigos de los hechos. ¿Qué lección quedó en los que estaban en el pasaje? Y en el fondo, ¿qué lección a usted le está transmitiendo al observar el pasaje? Identificar los verbos principales, las personas, el número, la voz, el tiempo, el modo. Recuerde también el orden de aparición de los verbos: indicativo, imperativo, subjuntivo. Cuando hemos estudiado el libro de Romanos, se da cuenta cuando yo le digo, aquí, cierto, esta palabra está en un verbo imperativo. ¿Qué significa? Que usted debe hacerlo. ¿Me entiende? Cuando hay un verbo imperativo es porque usted debe hacerlo. No tiene que preguntar. Dios dijo, yo lo dispongo así. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, están todos los verbos en tiempo pasivo, es decir, en lo que Dios hizo por nosotros. ¿Se da cuenta? Yo observo el texto. Identificar la repetición de las palabras. ¿Por qué se repiten? ¿Qué diferencia si fueran cambiadas? Por ejemplo, cuando Isaías dice, Dios es 3 veces santo, santo, santo. ¿Usted sabe por qué en la literatura hebrea, cuando un escritor hebreo repetía 3 veces la característica de una persona, sabe lo que significa? Usted tiene que, para saberlo, usted va a una concordancia, va a un comentarista, va al diccionario. Y usted sabe que cuando un escritor hebreo mencionaba 3 veces la característica de una persona, era porque era extremadamente importante que se destacara.
Por eso cuando Isaías dice que Dios, que Jehová es santo, 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 es porque para él era necesario resaltar esa característica esencial de Dios que era santo. ¿Se da cuenta? Usted se familiariza con el texto, le hace preguntas al texto y va observando el texto. Wow. Cuando usted hace todo esto y lo tiene en un cuaderno, usted ahora lo empieza a interpretar, que es la segunda parte del sermón expositivo. Usted ahora lo interpreta. Esto no lo voy a enseñar porque usted ya sabe cómo interpretar porque usted fue alumno de interpretación bíblica. Pero vamos a ver algunas cositas. Entendiendo el significado del pasaje. Primero, comenzamos con la observación, ¿se acuerda? Ahí la pregunta fue, ¿qué veo en el texto? Es decir, ¿qué está pensando? ¿Cuál es la relación? ¿Qué de los personajes? Son todas las preguntas que están en la etapa anterior. A partir de ahora tenemos que decir sobre lo que el pasaje dice o qué significa lo que hemos observado. Este es el paso que se conoce como interpretación o hermenéutica. Y es donde encontramos los conceptos para predicar el pasaje escogido. Aquí tenemos dos lados. En el primero nosotros hacemos preguntas al texto y por otro lado hay preguntas que el texto nos hace a nosotros y que tenemos que contestar. Para eso hay 6 puntos que no los voy a analizar porque le insisto, usted ya es alumno, ya se graduó, ¿cierto?, del curso de interpretación bíblica, que es analizar el contexto inmediato, determinar el propósito del libro, derivar el propósito del libro, definir la palabra o términos claves, por ejemplo, temneutos, poner atención a los problemas de significado, recordar que estamos introduciéndonos al mundo bíblico. Pero aquí quiero hacer una tarea con ustedes que tiene que ver con el contexto. Ya que ustedes son alumnos, miren, voy a buscar en mi Biblia el pasaje de Proverbios 29:18. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Y se usa mucho se usa mucho este pasaje para decir algo que el texto no dice. Por eso que es necesario el contexto. Proverbios 29:18. ¿Quién lo encontró? Si me lo puede leer, se lo agradezco. Dale. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Exactamente. Sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿cierto? Más el que guarde la ley es bienaventurado. Fíjese que muchos cristianos usan la frase donde no hay visión, ¿ya? Esta es otra versión, el pueblo se desenfrena, para hablar acerca de hacer planes, pero ¿a qué se refiere Proverbios en cuanto a visión? ¿Tan solo se refiere a tener un buen plan para el futuro? ¿Significa que un conductor que necesita espejos puede atropellar a alguien si conduce sin ellos? Mire, debido a que la mayor parte del libro de Proverbios es una colección de principios generales y no un argumento continuo, los versículos alrededor de Proverbios 21:18 no nos ayudan a interpretarlo muy bien. Sin embargo, la otra mitad del versículo que leyó nuestra hermana sí nos provee de algún contexto. Mire, donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Por lo tanto, la segunda mitad del texto nos dice y establece un paralelo con la idea básica de la primera mitad. Porque muchos pueden decir, oye, donde no hay visión, el pueblo se enfrena. Si tú no tienes visión en la iglesia, el pueblo se desenfrena. ¿Es lo que el proverbista está diciendo? No, lo que el proverbista está diciendo que la visión y la ley son ambas fuentes de la revelación de Dios, fuentes de escuchar a Dios. Es decir, si una iglesia no escucha de Dios, no hay visión y el pueblo se desenfrena. Si en la iglesia no hay palabra de Dios, si la iglesia no se expone de manera correcta, el pueblo se desenfrena. ¿Ok? Esa es la idea central de ese pasaje. ¿Se entiende cuando yo descontextualizo un texto? Muchos usan ese texto para decir, hey, si esa iglesia no tiene una visión, el pueblo se desenfrena. ¿Ok? Vamos a un segundo ejemplo, pero esto ya es tarea para la casa.
Déjenme, se los voy a dejar como tarea para la casa. Déjenme compartir esto. Aquí está. El ejemplo 2 son 5 textos que usted va a estudiar y ese va a ser el examen final de este curso. Entonces está en la lámina 33, anótela, yo se la voy a enviar más tardecito, y usted me va a decir cuál es el contexto de estos 5 pasajes. Juan 10:10, ¿quién es el ladrón? Cuando Jesús dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí, Juan 12:32, la pregunta es, ¿qué quiere decir con ser levantado de la tierra? Tercera pregunta, Apocalipsis 3:20, cuando Jesús toca a la puerta, ¿cierto? ¿Está hablando de convertir a alguien? ¿A quién va dirigido este versículo? Pero cuarta pregunta, cuando se busca primeramente el reino, ¿qué cosas son las que se añaden? Mateo 6:33. Proverbios 23:7. Significa que cualquier cosa que pensemos acerca de nosotros mismos, será realidad. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es, o significa algo más. ¿Ok? Entonces usted pone su nombre. Así es, hermano Arián. Ese es el trabajo final para homilética. Este trabajo usted lo lleva a una hoja de cuaderno, pone su nombre arriba, ¿cierto? Estoy pensando, Elizabeth Torres, y usted, pregunta número 1, Juan 10:10. ¿Quién es el ladrón? Y usted dice, el ladrón es bla, 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 este. Ojo, muchos hermanos usan Juan 10:10 para decir que el ladrón es Satanás. Pero veamos si es Satanás. Bien, ese es el trabajo final, ¿ok? Aquí tenía otro ejemplo, pero sobre el contexto, pero ojo, esto es materia de hermenéutica, que ustedes ya lo vieron. En hermenéutica, ustedes vieron la crítica textual, es decir, el autor, quién lo dijo, vieron la fecha de cuando se escribió, el lugar donde se escribió. ¿Qué le pasa a mi computador? ¿A quién fue dirigida la escritura? ¿A quién se le dijo? Condiciones que causaron el escrito, para quién fue dicho, determinar el propósito del libro, eso también se lo enseñaron, derivar el propósito del libro, definir palabras o términos clave, teneustos, por ejemplo, o la palabra carne, que usa cierto, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere esa carne? ¿Es a la carne que comemos o es al cuerpo? Ojo con eso. Es por eso que es necesario, cuando usted interpreta un pasaje y aquellas palabras que ustedes son media raras, usted escríbala, un diccionario y las desarrolla. Y usted va a tener el real significado que el autor original le quiso dar. Poner atención a los problemas de significado. ¿Ok? Y otros consejitos que yo estoy dando aquí de cómo interpretar un pasaje, el uso del lenguaje figurado, el género literario, un asunto de cultura, un asunto político, económico, social. Esto a usted le va a servir como una herramienta para interpretar el pasaje. Es decir, para que usted traiga la idea exegética del texto, que por lo general es la misma idea central. ¿Ok? Por lo tanto, la idea exegética es similar a la idea central. ¿Ok? Entonces, en los pasajes que vimos, como tarea, además usted va a añadir la idea central. Entonces, usted me va a poner la idea exegética de estos 5 pasajes y usted me va a decir, hermano, en Juan 10:10, la idea exegética es esta. Y la idea, al tiro voy con usted, hermano David, y la idea central es esta. Nuestro hermano David, por favor, adelante. Nuestro hermano David, ¿estás en Iquitos, no? David, ¿estás con... ahí sí. Nuestro hermano David es chileno, pero está con su esposa que está en Iquitos de vacaciones. ¿Es así, David? Sí, hermano querido, estamos en Iquitos. Disculpa que esté acá afuera. Disculpa que esté acá afuera, pero tú que estuviste aquí, tú sabes que la calor es insoportable acá. Sí, yo estuve ahí. Trato de tomar aire un poquito. Perdóname si no
no me puedo conectar los días siguientes. No he pasado mucho en la ciudad, he estado más adentro en la selva. Sí, hoy día recién llegamos y ahora tenemos que partir nuevamente. Vamos a salir un poco a tomar aire porque el calor mucho agobia. Hoy día llovió todo el día y quise estar conectado un poco para ponerme al día de los mensajes, del estudio. Yo recalco mucho la comparación que hiciste de Proverbio y de Romanos, la cual el otro día, mientras estaba con la familia, dio un mensaje a la familia, porque como decías tú el otro día, siempre hay que estar preparado para dar un mensaje, y no solamente en la congregación, sino que en todo ámbito donde tú puedes estar parado, tienes que también compartir un mensaje. El otro día lo escuchaba algo que tú decías, que uno siempre tiene que escudriñar, estar preparado, y siempre en el ámbito de la vida usar la hermenéutica. Y eso lo ocupé el día de ayer mientras estábamos con la familia esperando el año nuevo, y pude dar un mensaje acerca de este mismo libro que acabas de hablar, de Proverbios, y fue un mensaje muy recibido por la familia, y en la cual Dios tocó el corazón de muchas personas a través de esta palabra, bien escudriñada, bien estudiada. Así que gracias por hacerme partícipe de este estudio. Me queda una semana todavía para aguantar esta calor insoportable. Disfrútala. Estoy viendo la posibilidad de cortarme el pelo como tú, porque la calor no la aguanto. Pero bendiciones, mis hermanos queridos. Bendiciones, mis hermanos queridos. Es un lugar muy lindo que recomiendo visitar. Una gente muy linda. Sí. Muy linda. Tú sabes, ya está veado ya, así que bueno, este es el lugar donde yo me hospero, donde la familia, acá en Iquitos, donde tú ya estás bienvenido cuando quieras, Alejandro. Así que, gracias. Muchas bendiciones, mi hermano querido. Ya vamos. Perdóname por desconectarme en este momento. Oye, David, dile al pastor de la iglesia que el próximo año vamos a hacer ahí alguna obra misionera con el instituto, ¿ya? Para que dale mi teléfono, si es que él quiere, vamos a hacer algo por ahí, para que vayamos a Iquitos a hacer alguna obra misionera. Así que ahí después lo estamos conversando, ¿te parece? Ya, pues ahí estamos conversando, Alejandro. Sí. Mira, yo el día domingo lo voy a volver a ver, y ahí lo voy a dar tu teléfono y todos los contactos para poder hablar por acá. Así que bendiciones, mi hermano querido. Perdona por desconectarme en este momento, no te preocupes, me están apurando un poco para salir. Así que muchas gracias por todo. Y de acá, desde el corazón del Amazonas, te mando un beso y un abrazo a todos mis hermanos. Y que este año sea un año. Bendiciones, mi hermano querido. Ya, David, gracias. Bueno, así es el Señor, va uniendo países de este hermoso Latinoamérica, y ya tenemos Costa Rica, tenemos ahora a Perú, así que bueno, sigamos enanchando la visión que tenemos como Instituto Bíblico. Así que yo creo que el corazón del pastor Jorge ahí está, yo creo que rebosando de alegría y de gozo. Bien. Entonces volvamos a lo que estábamos, y decíamos que recordar que estamos introduciéndonos al mundo bíblico. O sea, si usted quiere ser un predicador de su palabra, tiene que introducirse al mundo bíblico. La interpretación nos introduce al mundo bíblico a fin de conocerlo y extraer el significado original, David, original a un determinado texto, pasaje, a fin de aplicarlo a nuestro contexto. Se trata de una aventura, pues la búsqueda de esas perlas bíblicas traerán bendición a nuestras vidas y a través nuestro a la de nuestros oyentes. En caso de forzar el pasaje, que es lo que no debemos hacer, y su significado en el original, estaremos incurriendo en un error muy común que solemos cometer los predicadores cuando forzamos el texto. Y ahora, usted me dice, hermano, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con toda esta información? ¿Qué hago con haber estudiado, con haber sacado la idea central, con haber descubierto que Teumneusto es el soplo de Dios en la mente? ¿Qué hago con todo esto que escribí en el libro? Bueno, veamos qué vamos a hacer ahora. Después de reunir información acerca de un pasaje, todavía no estamos listos para preparar un sermón.
necesitamos ser capaces de ver el todo, entender que lo que el Espíritu Santo quiere decir en esa porción de las Escrituras. Y para eso, oración, oración y oración, y algunas cosas importantes. Algunas preguntas que ayudarán al expositor a tomar la información adquirida a través de la exégesis para poder convertirla en un sermón. Estas se hacen a entender el texto. Primero, ¿qué significa el pasaje? ¿Cómo sé lo que significa el pasaje? ¿Qué motivó la escritura de este pasaje? Son preguntas que usted en su cuaderno tiene que ir haciendo. Y usted dice, ¿qué significa el pasaje? Wow. Apocalipsis 3:20, ¿a quién le está predicando? ¿Le está predicando a los gentiles o lo está predicando a la iglesia? ¿Se da cuenta? Y ahí te dice, ¿cómo sé lo que significa el pasaje? Porque miro el contexto y me doy cuenta que Apocalipsis 3:20 no es para los gentiles. Entonces, ¿yo usaré Apocalipsis 3:20 para evangelizar? No, pues, ¿ve? Ahí ya le contesté la primera pregunta del ensayo que tiene que hacer. ¿Qué motivó la escritura de este pasaje? Entonces usted ahora tiene que abrir un poco más su mundo y a ver todo el contexto del capítulo. Estas nos ayudan a presentarlo de una forma eficaz. ¿Qué tenemos en común con aquellas personas para quienes se escribió el pasaje? ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? Apocalipsis 3:20 está hablando a la iglesia. Entonces, wow, Cristo está a la puerta de nuestro corazón y Él quiere entrar a nuestro corazón, aunque ya está en nuestro corazón, pero Él quiere intimar más con ello. Esa es la interpretación de ese pasaje. ¿Qué tenemos en común con aquellas personas para quienes se escribió el pasaje? Tenemos mucho en común, porque el autor de Apocalipsis, que es Juan, le está hablando a la iglesia, es decir, me está hablando a mí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? Y si la respuesta no la da el texto, aquí usted le pide ayuda al Espíritu Santo y le dice, Señor, este pasaje dice tal cosa, pero ¿cómo extraigo esta idea para la iglesia? Y usted la nota en su cuaderno. ¿Cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado del pasaje? Con todo lo que usted hace o ha hecho, hay 10 etapas, ¿cierto?, que son necesarias que usted, después que hizo el análisis exegético, y usted va desarrollando estas 10 etapas, que este trabajo usted lo hace en la soledad de su habitación, donde usted quiera sacar la idea central, donde usted quiera desarrollarla, en el fondo, la idea exegética y llevarla a lo que todavía no es su sermón, porque la estructura de su sermón ya la vimos, pero la vamos a repasar. El tercer punto es la formulación, ¿cierto? Un paso más en nuestro proceso. Hemos dado los dos primeros, la observación del texto y la interpretación del texto. ¿Ok? De su importancia ya no debe quedarnos duda. Es importantísimo observar el texto. ¿Cómo voy a designar el texto? ¿Qué es lo que dice el texto? La idea original del escritor, que es la interpretación. Entonces no nos debe caber duda de su importancia. Ahora entramos a un momento culminante y quizás esperando por todos, el de la formulación de lo que será nuestro sermón. Y aquí hay dos ideas, la idea exegética y la idea homilética. Y usted me dice, hermano, ¿qué es esto? Vamos a ver. Ya tenemos en la mano un banco de datos. Tenemos como 3 hojas de nuestro cuaderno que hemos estudiado el texto. Y usted se familiarizó. Usted, ¿cierto?, interpretó el texto. Está clarito lo que dice el texto. Para ahora, ¿cómo lo llevo al sermón? Y aquí hay dos cosas. Es la idea exegética y la idea homilética. Vamos a hablar un poquito más de esto. La idea central. Aquí está. En la formulación se necesita encontrar cuál será el mensaje que hemos de predicar y comunicar, ¿ok? Y la forma en que lo vamos a desarrollar en el púlpito. Debe buscarse una idea, un concepto que resuma y contenga todo el contenido a ser expresado en el mensaje. ¿Se acuerda que nosotros, pero vamos a llegar a lo que hicimos la semana pasada, estos ejercicios que hicimos de la idea central? También debe buscarse la mejor manera de desarrollar esa idea por medio de una estructura lógica, coherente y clara. Miren, la idea central. Una vez que usted tiene toda esta cantidad de información, usted ahora
extrae de su texto la idea central, que va a ser muy similar a la idea exegética. Mire, la primera cosa para preparar un sermón es tener un mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responder esta sencilla pregunta: ¿de qué voy a hablar? Usted ya tiene toda la información, usted interpretó el pasaje, usted está clarito con lo que significa el pasaje, la idea exegética la tiene clarita, clarita, clarita. Una vez definido claramente el tema sobre el cual se va a hablar, lo cual el predicador debe estar en capacidad de definirlo con facilidad en palabras. Espérese un segundo. Si tú quieres que alguien entienda su mensaje, primero lo debe entender usted. Debe hacerse las siguientes preguntas. Y aquí ya estamos entrando en tierra derecha, aunque esto lo vimos la semana pasada, pero yo lo estoy repitiendo para que usted vea la importancia de la idea central. ¿Por qué voy a hablar de este tema? ¿Qué fin deseo lograr? ¿El tema o idea central? No solo debe abarcar lo que va a decir, sino que ha de excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto o con el texto. Si lo que tengo es un texto bíblico como base para el tema y ya lo desarrollé, lo desmenucé, lo interpreté, que se va a tratar, entonces tenemos que recordar las sencillas reglas de la hermenéutica, haciendo las siguientes preguntas: ¿qué dice el texto? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mi vida? En el fondo, usted extrae del texto, con todo lo que usted estudió, extrae la idea exegética. Ustedes vieron lo que era la exégesis, ¿cierto? No necesito explicarles lo que es la exégesis. Y hagamos el mismo ejercicio de la semana pasada. Para yo extraer la idea exegética o idea central del texto, yo tengo que hacerme dos preguntas. ¿Cuál es el tema del texto y cuál es el énfasis del texto? Es decir, en el tema del texto yo tengo que preguntarme de qué habla el autor en el texto, y ese es el tema del texto. ¿Y qué dice el autor acerca de lo que está tratando? Y veíamos Esdras 7:10. Veamos. ¿Por qué Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos? Y muy bien, ustedes la semana pasada dijeron cuál es el tema. La hermana Elizabeth dijo de la relación de Esdras con la ley del Señor. ¿Y cuál es el énfasis? Y la hermana Elizabeth dijo, no me acuerdo si fue Elizabeth o otro hermano, dijo que Esdras se dedicó por completo a hacer algunas cosas, a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, además de enseñar a los israelitas. Pero vamos a hacer un ejercicio y quiero que me extraigan la idea central de Titos capítulo 2, versos 11 y 12. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Y el que tenga la idea central y la idea exegética, que es muy similar, usted me dice, ¿ya la encontré, hermano? Y va a tener 2 puntos de bases para el examen final, o sea, para el trabajo que tiene que hacer para aprobar el curso. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Lo voy a leer. ¿Alguien tiene ya una idea central? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿cuál sería mi idea central? La salvación. No, pero estaba así. Está Bueno, por ahí va. hablando de la gracia. Está hablando de la gracia de Dios. Sí, 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 sí. Mire, hagámonos las preguntas que nos hicimos con los textos anteriores, pues. ¿Cierto? A ver. ¿De qué habla el texto? La primera pregunta que debemos hacernos. De la gracia de Dios. Ya, entonces, usted anota en su cuaderno para traer la idea central de Titos 2, 11 y 12. Usted dice, de la gracia de Dios. ¿Correcto? ¿Ya? La segunda pregunta que usted debe de hacerse, ¿qué dice el autor acerca de la gracia de Dios? Que se ha manifestado Para salvación de todos los hombres. Salvación. a todos los hombres. Entonces, ¿cuál es su idea central? La gracia. Lo que la gracia hace en nosotros. En las... Esa es la idea central del texto, ¿se dan cuenta? Y sobre esa idea central, que en el fondo es la idea exegética, yo desarrollo mi sermón. Miren en pantalla. ¿Se ve en pantalla esta lámina? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Sí. Mire, idea homilética, Tito 2, 11 y 12. La idea exegética es lo que la gracia hace en nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea homilética de este pasaje? Y ahí usted desarrolla la idea homilética. Y me doy cuenta que sobre el mismo texto yo tengo 3 puntos. Mire, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Entonces usted, recuerde que usted tiene que analizar cada palabra. ¿Y qué es impiedad, hermanos? ¿Ve que es importante, hermanos, estudiar el texto? Es importante estudiar las palabras del texto. ¿Qué es impiedad? Impiedad es no tener, en el fondo, es... No tener misericordia. Exactamente. Renunciar a no tener misericordia. Y después, el segundo punto que yo puedo traer de ahí, ¿a qué más debo renunciar? O la gracia, ¿qué me enseña? Me enseña los deseos mundanos, porque el versículo 12 dice, y a los deseos mundanos. Y tercero, me dice cómo debo vivir. Debo vivir en este siglo sobria, que sería una subdivisión, justa, que sería una segunda subdivisión, y piadosamente, que sería una tercera subdivisión. Por lo tanto, mi mensaje, aquí yo debería poner una subdivisión sobria, justa y santamente, piadosamente. Entonces, ¿qué debo hacer yo, hermanos? Si yo tengo toda la información que yo estudié el texto, ahora yo voy llenando mi sermón, mi bosquejo. ¿Qué es lo que soy, hermanos? Y además la gracia nos enseña cómo debemos vivir. Y Tito nos dice que debemos vivir sobriamente. Usted sabe lo que es sobriamente, y ahí usted sabe ya lo que es sobriamente, porque usted estudió la palabra, pues. ¿Ve? Justamente. ¿Qué es lo que es ser justo? Porque usted estudió el texto. Y piadosamente, usted sabe lo que es la palabra piadosa. Entonces, la idea predicable es lo que yo extraje de la idea central, y la idea predicable está en el mismo texto. Se da cuenta que la predicación expositiva siempre, toda la idea central, la idea exegética, la idea predicable, yo la extraigo del texto.
extraigo del texto también el tema también. Va tomando un poquito más de figura esto de la predicación expositiva. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre este solo ejemplo? Hermano Lizama, una pregunta. Diga. Ya vimos la idea central. Pero si una persona ve todo, ya tiene toda la información, y en vez de predicar sobre lo que la gracia hace en el hombre, y desea predicar sobre los deseos mundanos. ¿Está correcto? Es que, si usted quiere predicar de los deseos mundanos, pero ¿cuál es la idea central de esa frase, de los deseos mundanos? No hay ninguna. De los deseos mundanos. Ok. ¿Cuál es la idea exegética de esa parte? Enseñando que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos. Usted va a predicar del versículo 12, ¿cierto? ¿Ya? Ajá. Pero ¿qué le enseña a usted a que debe renunciar a los deseos mundanos? No podría. Por lo tanto, usted necesita extraer la idea central del texto o de los textos. Y la idea como central... Sí. La idea como central, el efecto de consecuencia. Exacto. La idea central es que es lo que la gracia hace en nosotros. ¿Y qué es lo que la gracia hace en nosotros? Nos ayuda a sacar nuestros deseos mundanos. ¿Sí? Y ahí usted buscará una ilustración, desarrollará ese punto, esa división. Luego usted desarrolla cómo debemos vivir en este mundo. Y usted dice, hermano, debemos vivir en este mundo, primero, sobriamente. Vivir sobriamente significa esto, bla, 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 bla. Y usted buscará una ilustración de lo que es vivir sobriamente. Después usted dirá, hermanos, también debemos vivir, la gracia nos enseña a vivir justamente. Y usted busca una ilustración y desarrolla la idea predicable. Y usted después una subdivisión piadosamente. ¿Qué les ha parecido? Hermano, esposo de la hermana Rosa. Disculpen, no sé su nombre, mi hermano. No le escucho. Desactive su... Ahí sí, ahí sí. Esta presentación que nos hizo, así no quiere que entregemos la asignación, el examen final, tal como está aquí. No le entendí. Disculpe. Usando este mismo ejemplo, así que vamos a hacer el examen final, poniendo la idea exegética, poniendo la homilética y la división. Mire, perdone, pero no le entiendo. No sé si... Hermano Alejandro, está preguntando si este es el formato para el examen. Bueno, sí, porque ya ahora sí, gracias, hermano Walter. Sí, efectivamente, de las 5 preguntas que hay ahí, usted diga, la idea exegética es esta, la idea central es esta, ¿ok? De todas maneras, yo le voy a mandar a nuestra hermana Elizabeth la tarea en un PDF y usted la desarrolla en su cuaderno y me la devuelve después vía WhatsApp. Gracias a los dos, muy amables. Ok. Bien, vamos como ya entrando en tierra derecha para terminar. Diferencia entre idea exegética e idea homilética. Porque yo he hablado de la idea exegética, de la idea homilética. Bueno, ¿qué es una y qué es otra? La idea exegética es el concepto o verdad que surge del pasaje bíblico, después del estudio exegético del mismo. Esta verdad se anuncia en términos de un tema o sujeto y de un complemento o predicado. Da a conocer lo que el escritor bíblico quiso comunicar a sus oyentes o lectores. ¿Ve? La idea exegética en el fondo es la idea central. Porque recuerda que hablábamos del sujeto y el complemento en la semana pasada. ¿Y qué es la idea homilética? Es la idea exegética enunciada en términos pertinentes al contexto o situación actual del predicador y sus oyentes. Es decir, es la idea predicable.
hermanos, este mismo texto, mire, la idea exegética está clarísima, que es que la gracia hace, ¿qué es lo que la gracia hace en nosotros? Y usted dice, la gracia, hermano, nos enseña en estos tiempos, como Tito le enseñó en el tiempo de la iglesia primitiva, a renunciar a la impiedad. De la misma manera, hoy nosotros, la gracia de Dios nos ayuda a renunciar a la impiedad. ¿Ve? Yo estoy hablando de la idea exegética y estoy aplicando la idea homilética. Aquí hay unos gráficos que nos pueden ayudar. La idea exegética es el texto, usted la cruza, que es la idea homilética, y es la que oye valga la redundancia, el oyente hoy. Y aquí hay otro sermón que usted le puede servir. Aquí está, el Santiago 1, 2 al 15, es la idea central. No vamos a hacer el ejercicio porque ya es muy tarde, pero usted, yo saqué la idea central de acá y la idea exegética. Era el ejercicio que quería hacer con ustedes. Y finalmente, hermanos, el cuarto punto de la predicación expositiva es la comunicación. Y después de los pasos dados, creo que estamos preparados para el paso final. Ahora es cuando expondremos delante de la congregación el resultado de todo el trabajo realizado. Ilustrando esta tarea, es como una madre que da luz a lo que se ha estado gestando en su vientre durante esos largos 9 meses, que en el caso suyo pueden ser 4 o 5 días, a veces más. Antes de hacerlo, vaya una vez más a Dios en oración. Deposite toda su confianza para que ese momento sea el quien hable a los oyentes y usted simplemente sea un canal por el cual fluye esa palabra viva. Y llegando a los oyentes con la palabra de Dios, ¿cierto? Ya se llega con el bosquejo. El bosquejo ya lo vimos la semana pasada, lo desarrollamos. Y aquí sería el último ejercicio que vamos a hacer. Vayan a Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Perdonen, me estoy pasando, llevo 1 hora 15. Con esto terminamos, hermanos. Filipenses, creo que está entre Génesis y Apocalipsis. Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4 dice, lo leemos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es la idea central? Bueno, vamos a, esto yo ya lo desarrollé, pero para que usted más o menos vaya, mire en la pantalla. La idea central es el servicio a los hermanos. Se desprende de la idea exegética, porque si usted estudia este pasaje, está hablando de cómo debe ser mi servicio a los hermanos, que es, yo debo imitar el mismo ejemplo que hizo Jesús, de la humillación y la exaltación. Por lo tanto, la idea central es el servicio a los hermanos. Se desprende de la idea exegética. La idea exegética es el servicio a los hermanos. La idea predicable, ok, debemos servirnos unos a otros. Este puede ser el nombre del sermón. La introducción, idea que enfoque de manera correcta y coherente la idea predicable. La estructura o las divisiones. Debemos servirnos unos a otros sin egoísmo. Y usted buscará una ilustración. Debemos servirnos unos a otros de corazón, dice el texto. Y debemos servirnos unos a otros poniendo por encima la necesidad de los otros. Y busca una ilustración. Y en la conclusión usted, ¿cierto?, hace un resumen de toda su estructura o sus divisiones. La idea central de Romanos 3, 10 al 18. También es un ejercicio que usted puede hacer, pero por el tiempo ya lo hice yo para enseñárselo. Si nosotros leemos Romanos 3, 10, que ya lo hemos estudiado muchas veces, pero leámoslo y con esto terminamos. Dice Romanos 3, 10, no hay... Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Voy a seguir leyendo. La idea central es la condición del hombre sin Dios. La idea exegética, la condición del hombre sin Dios. La idea predicable, usted la desarrolla. La introducción,
Usted busca una ilustración, una introducción que sea llamativa, que motive, que cautive, ¿cierto?, las conciencias del oyente, y usted busca esa ilustración, la estructura o la división. Yo veo 4 divisiones, del 10 al 12, dicen que no hay ni siquiera un ser humano que no sea pecador. Versículo 13 al 14, dicen que nuestro pecado se ve en nuestro hablar. Del versículo 15 al 17, dicen que nuestro pecado se ve en nuestro actuar. Y el versículo 18 concluye que nuestra disposición verdadera es contra Dios. En el fondo es un sermón que está en el fondo enseñándonos cuál era nuestra condición antes de ser creyentes. Bien, hermanos, y a manera de conclusión y final de este capítulo o de esta clase, lo que hemos querido hacer en este curso con nuestro pastor Jorge es fortalecer las etapas más esenciales de la predicación expositiva. Lo que se pretende es ofrecer una orientación y guía para los estudiantes que se inician en esta noble tarea para aquellos predicadores que a pesar de su experiencia desean mejorar la calidad de presentación de la palabra de Dios en sus iglesias. En el fondo, hermanos, lo que quisimos entregar a ustedes en estas 3 clases es la ciencia de la homilética que debe estar siempre en nuestra mente. Yo entiendo que hay predicadores que se acostumbraron o están acostumbrados a predicar como ellos quieran. Pescan un texto, un par de cositas ahí nomás, ya estoy preparado, y se suben al púlpito y predican y dicen, no, yo dependo del Espíritu Santo. Pero como hemos visto, hermanos, lo esencial en la homilética o en la predicación expositiva es el estudio del texto. Usted extrae la idea exegética y extrae de la idea central, que es la idea exegética, la idea predicable. Es decir, usted contextualiza lo que el escritor quiso decir en ese texto y lo lleva al contexto de la iglesia en el siglo XXI. Preguntas y respuestas. Perdón. Preguntas y comentarios. Disculpe. Preguntas y comentarios. Si no hay preguntas y no hay comentarios, Pastor Jorge. Hermana Elizabeth. Sí, quería darle las gracias por este curso en el cual se aprendió muchísimo. Es cuestión de practicarlo, ponerlo en práctica, porque la práctica es lo que hace al maestro. Lo que hace al maestro, exacto. Pero muchísimas gracias al pastor Rocha, a usted y a todos los que se involucran con el Instituto Bíblico. Muchísimas gracias. Amén, amén. Hermano Daniel, tiene su micrófono abierto. Sí, quería también justamente agradecerle al pastor Rocha principalmente, que fue quien me invitó a participar de estos cursos. Quería primero que nada agradecerle a él y por la invitación, y obviamente a su persona, hermano Alejandro, por darse el tiempo, tener la paciencia en poder entregar sus conocimientos a nosotros también, los alumnos. La verdad que ha sido este año para mí, desde que entré al instituto, bastante reconfortable aprender de la palabra, porque obviamente a veces es probable que a lo mejor con tanta pregunta que hago siempre es porque he escuchado de todo. He escuchado de todo, como tanto le decía antes. Entonces, por eso hago a lo mejor hartas preguntas. Me gusta ir participando en el y está bien que curso. Así que, pero muy agradecido de su persona, muy agradecido también del pastor Rocha y de haberme invitado y obviamente no me voy a dar este tiempo para repasar todos los PPT y cuando partan las clases de nuevo ya estar un poquito más a caballo en la situación. Así que muchas gracias, y gracias también al cariño del resto de los compañeros, ¿cierto? Por participar también. Así que muchas gracias, muy agradecido. Amén. Bien, respecto a este curso de homilética, al tiro, mi hermano,
se le va a mandar un certificado de que ustedes estuvieron en este curso de predicación expositiva, pero en términos ya más amplios, a los alumnos que han estado con nosotros desde marzo, abril más o menos, vamos a informarle por el medio que tenemos, que es el WhatsApp del instituto, cuando vamos a desarrollar la grabación, que va a ser una ceremonia muy similar a esta. Por razones obvias, ¿cierto? No podemos viajar a Puerto Rico y nos gustaría que nuestra hermana pudiera viajar a Puerto Rico, o sea, perdón, a Chile, pero por el momento es imposible. Así que eso, ¿no? Mi hermano, por favor. Sí, primero quiero darle las gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio de poder estar a través de este instituto, a través de la hermana Elizabeth que nos invitó. Agradecemos también el trabajo que usted ha hecho, que es excelente y maravilloso, y sobre todo la experiencia de poder conocer a tantos hermanos de diferentes partes del mundo. Agradecido siempre tu trabajo. Gracias. Amén. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bien, si no hay más preguntas y comentarios, Pastor Jorge, le dejo la palabra a usted para que cierre este ciclo académico y eso, con un poco de tristeza, pero hay que juntar energías para febrero, para que empecemos con todo nuevamente a crecer en la gracia. Pastor Jorge, por favor. Bien, muchas gracias, mi hermano Alejandro. Muchas gracias a todos mis hermanos, mis hermanas que hemos estado en este crucero hermoso de estudiar la palabra del Señor durante este año y este último ciclo que estamos terminando. Ha sido una experiencia bastante gratificante para nosotros el que usted pudiese conectarse día a día y en especial nos sentimos agradecidos porque el propósito inicial cuando comenzamos esta instancia de poder compartir a la iglesia en primera instancia, en primera línea, y luego a hacerlo masivo, era de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios un día nos permitió poder tener la bendición de poder prepararnos. Tuvimos que ir a salas de clase, pagar por recibir la instrucción, y también porque era la norma que el instituto en ese minuto donde estuvimos estudiando tenía la condicionante. Y viendo esa necesidad de la preparación, conversando con el hermano Alejandro hace varios años atrás, le decía que mi sueño es dar de gracia lo que de gracia en algún minuto hemos recibido, o sea, no hacer de un tema quizás cobrar algo para poder impartir las clases, sino que siempre ha sido con ese propósito, no sin desmerecer lo que los demás institutos lo hacen por razones de gastos adicionales que ellos tienen. En el caso nuestro todavía no tenemos esa infraestructura de arriendo, pagar a profesores, los que estamos, todo lo hacemos en agradecimiento al Señor por lo que Él nos ha dado, y por eso que esta metodología viene de esa naturaleza, así que nos sentimos contentos de que ese sueño que Dios puso en nuestro corazón ya se ha materializado durante este año. Muchos han culpado la pandemia por todo lo malo que ha habido y que sí hay que lamentar muchas cosas negativas, pero de eso negativo Dios nos ha dado esta herramienta para usarla y ha sido algo hermoso, ha sido algo, como mi hermano Daniel, yo soy muy, desconozco mucho lo que son las redes sociales, muchas cosas ahí, pero hemos tratado ahí de ponernos al día en alguna herramienta. Me falta solamente ser administrador de un grupo de WhatsApp, que esperamos en algún minuto poder hacerlo para poder también expandir un poco más el trabajo en nuestra área. Así que bueno, agradecerle a cada uno de ustedes y esperando por la ayuda del Señor prontamente encontrarnos nuevamente para la graduación de los que han podido ya finalizar, han terminado su ciclo, y invitarle a ustedes para que desde ya también pueda estar presente en esa ceremonia, que también le vamos a estar haciendo la invitación, y que también, como bien decía el hermano Daniel, nos conocimos por circunstancias de la vida que nos permitió poder tener un lugar en la zona sur de Chile, y entre todas nuestras conversas yo siempre le planteaba y le conversaba un poco acerca del instituto, y en un minuto ya concretamos la invitación. Si usted tiene desde ya algún conocido, algún hermano, algún familiar o pastor que desee invitar, por favor tenga la libertad, haga extensiva la invitación a todo y aquel que quiera estudiar la palabra dentro de las próximas
semana estaremos informando ya de alguna malla que vamos a presentar para el 2022. Esta plataforma seguirá siendo usada para que también lo tenga en consideración para lo que se vienen los proyectos futuros. Así que le invitamos a que usted pueda ayudarnos a propagar, difundir y poder invitar también a quienes deseen participar de las clases. Así que, sin más, vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga. Qué mejor comienzo de año que estudiando la palabra del Señor. Amén. Ya no estamos, de alguna manera, quizás proyectando lo que va a ser nuestro año. Nuestro año va a ser un año de preparación, un año de estudio, y eso va a ser, de alguna manera, una herramienta más útil en las manos del Señor. Una herramienta más útil en las manos del Señor. Así que dispongamos nuestras vidas para que Dios las pueda usar durante este año 2021 que Dios ya nos ha permitido estar juntos en esta plataforma. Oramos al Señor. Amén. Señor Dios eterno, gracias por su gran misericordia, su gran amor que nos ha brindado durante este comienzo de año, que tenemos que señalar que ha sido su gran misericordia, Señor. Nos sentimos contentos, agradecidos por tener esta instancia de estar juntos en este primer día del año, estudiando su palabra, Señor, y en función de que nuestras vidas puedan ser una herramienta en sus manos y que pueda ser usado para su gloria, Señor. Que podamos, Señor, ser usados para ministrar a otros, Señor, para que otros también puedan recibir la bendición que usted ha dado a nuestras vidas, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos, las hermanas que desde el extranjero se han estado conectando en estas clases, Señor. Bendiga a los hermanos acá de nuestro país, de nuestra ciudad. Bendiga también a los profesores que se han esforzado, separando muchas horas de su descanso, de sus quehaceres diarios para poder preparar cada una de las materias, Señor. Y nos hemos sido alimentados y nos vamos muy contentos, Señor, de haber cumplido con el objetivo que usted nos puso en nuestro corazón, que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los que han invertido tiempo estando en clase, como aquellos que han estado haciendo las clases, Señor. Que cada uno reciba su bendición desde lo alto y pedimos, Señor, que usted nos despida de este tiempo de enseñanza, de preparación de su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos. Prenda su camarita si quieren, para que nos despidamos. Nos vemos en 2 meses más. Descansen. Vacaciones. Las esperaba él. En febrero, hermano Daniel, en febrero. Sí, estoy pensando dónde la voy a pasar, si en el living o en la cocina. Ya. Deje el canal abierto, deje su río allá con acceso abierto. No. Buenas noches, mi hermano. Dios les bendiga grandemente. Que tengan unas muy buenas vacaciones, descansen, cuídense y que Dios les bendiga grandemente. Igualmente, bendiciones para todos. Bendiciones para Bendiciones, Dani. Bendiciones. Bye, bye. Dios le bendiga, pastor. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones, mi pastor Rocha, que el Señor lo bendiga. Gracias, mi pastor. Bendiciones. Bye, Hermano Alejandro, que Dios lo bendiga. Chao.